Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Muy bien, buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos 8. Así que sigamos entonces con versos 26 al 39. 26-27. Y de igual manera el Espíritu también nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos qué es lo que debemos orar. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, que Él está intercediendo por los santos conforme a la voluntad de Dios. Hay algunas palabras importantes dentro del texto. Y dice, de igual manera, el Espíritu, y este se refiere al Espíritu Santo, nos ayuda en la debilidad nuestra, porque nosotros no sabemos qué es lo que debemos orar. Por eso nos ayuda el Espíritu en esta debilidad. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No dice que nosotros intercedemos con gemidos indecibles. Dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces los gemidos indecibles son del Espíritu. Y aquel que escudriña los corazones, Dios mismo que escudriña nuestros corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, por supuesto. Que Él está intercediendo, el Espíritu Santo está intercediendo por los santos, nosotros, los redimidos, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si lo ven, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Él intercede con gemidos indecibles por nosotros. Y el Espíritu, al gemir indeciblemente, es reconocido por Dios mismo, quien escudriña nuestros corazones y conoce la intención del Espíritu Santo. Entonces, conforme a la voluntad de Dios. Vean, si Dios contestara las oraciones de todos, tal como se lo pidiéramos, el resultado sería un caos. Porque nosotros no sabemos pedir. Y como nosotros pedimos de todo, entonces, si el Señor respondiera a esas oraciones, entonces esto sería una catástrofe realmente. Porque la Escritura misma está diciendo que nosotros realmente no sabemos cómo hacerlo. Por eso tenemos la ayuda del Espíritu. Bueno, los gemidos del Espíritu. El apóstol indica nuestra debilidad, nuestras limitaciones humanas, debidas al pecado. Tal debilidad consiste, al menos en parte, en que no sabemos qué es lo que debemos orar. No estamos seguros respecto al contenido de la oración, que pueda estar en armonía con la voluntad de Dios. La oración siempre tiene que estar en armonía con la voluntad de Dios. Ese es el fin, o esa es la razón. No es lo que yo quiera o lo que yo deseo. Claro, yo puedo pedirle cosas que yo quisiera y que yo deseara, y el Señor me respondería si está dentro de su voluntad. Pero si no está dentro de su voluntad, entonces no. Lo que yo debo de saber es cuál es la voluntad de Dios para mí, o cuál es la voluntad de Dios para las circunstancias. Y eso lo vamos aprendiendo en el tiempo, a medida que vamos avanzando en nuestra vida de santidad.
a medida que nosotros lo vamos conociendo más, a medida que nosotros tenemos una mayor relación con Él. Entonces vamos conociendo más al Padre, vamos conociendo al Hijo, vamos conociendo al Espíritu. Entonces, a raíz que nosotros tenemos una más estrecha e íntima relación con Él, nosotros vamos conociendo cuál es su voluntad. Al decir nosotros, el apóstol se incluye a sí mismo. ¿Ven? Pablo ciertamente sabía cuál debía ser el contenido general de la oración. Sabía que uno debía orar por el Espíritu perdonador. Miren, aquí subrayé algunas palabras del comentarista. Dice que Pablo sabía que debíamos de orar por el Espíritu perdonador. Miren, por el perdón. Debíamos de orar por la paz entre los miembros de la Iglesia Universal, por supuesto, por un aumento en el conocimiento de las cosas espirituales, por prontitud para dar testimonio de Cristo, por valor en medio de la aflicción y la persecución, por compasión a los que están en necesidad, por gratitud hacia Dios, de hecho, por todos los frutos del Espíritu en nuestras vidas. ¿Ven? Entonces hay algunas palabras importantes para recordar dentro de nuestra vida de oración, por el perdón, por la paz, por el conocimiento, por el testimonio que debemos dar, por el valor en medio de las circunstancias, por la compasión de los que están en necesidad, por gratitud y por los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, etc. Todas estas circunstancias deben de estar presentes en nuestra vida de oración. Entonces, ¿por qué no permitir que el Espíritu se ocupe totalmente de la oración? ¿Por qué hemos de orar nosotros? Bueno, el Hijo de Dios necesita y desea derramar su corazón ante Dios en oración y acción de gracias. Es una comunicación. No podemos nosotros dejar la comunicación solamente entre el Espíritu y Dios. Nosotros tenemos que tener una comunicación con nuestro Padre. El Espíritu Santo ora solamente en los corazones de los que oran, en los redimidos, en los nacidos de nuevo. Si Dios ha mandado a su pueblo que ore y ha prometido acceder a todas aquellas peticiones que estén en consonancia con su voluntad, podemos pedir nosotros cosas, claro, y vamos a tener respuestas si es su voluntad. Deben haber muchas oraciones que no necesitan ser contrarrestadas por el Espíritu. Entonces, cuando nosotros vamos orando, y si lo llegásemos a hacer mal, el Espíritu va corrigiendo. Con gemidos indecibles, el Espíritu va intercediendo y corrigiendo, digamos, por decirlo de esa forma, esa oración que nosotros no logramos comprender, o no logramos expresar de la forma correcta. Entonces el Espíritu intercede. Y Dios, el Padre, conoce la intención del Espíritu. Entonces nos escucha de una mejor forma. Las palabras, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, no deben ser interpretadas demasiado estrechos, como si el significado fuese que el Espíritu solamente nos ayuda a orar. Él nos ayuda en nuestra debilidad, cualquiera sea la naturaleza de la debilidad, inclusive la debilidad de orar, ¿verdad? ¿Cuándo nos ayuda el Espíritu? El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué son esas palabras? Estas palabras indecibles son del Espíritu. Es algo que nosotros no podemos traducir o interpretar o conocer, digamos, literalmente lo que está diciendo, porque son aspectos espirituales que el Espíritu realmente traslada o comunica al Padre. Y lo mismo debe ser cierto en Romanos 8:26 en la segunda parte. Los gemidos, aunque les son asignados al Espíritu, que bien pueden ser su autor, son en realidad los de los hijos de Dios que gimen. Diríamos que para fines ilustrativos, ese gemido del Espíritu es como una interpretación, digamos, o una traducción de aquello que yo no estoy diciendo bien en mi oración, pero que el Señor conoce la intención del corazón. Entonces, como yo no puedo trasladar espiritualmente a través de ese lenguaje lo que yo quiero decir o expresar, o lo que yo debo de decir o expresar, entonces el Espíritu a través de gemidos indecibles lo hace. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. No la intención de los creyentes, sino la del Espíritu. Porque Él lo va a hacer de la forma correcta. Exegéticamente, entonces, me veo forzado a concordar, dice, con aquellos que dicen que los gemidos a los que se hace referencia aquí en Romanos son los del Espíritu Santo. ¿Bien? Entonces, la
enseñanza, diría yo, tradicional o popular, en general, de gemir a través de palabras que no conocemos, eso no son gemidos indecibles y tampoco son del Espíritu. Y aquí la Escritura dice que los gemidos indecibles son del Espíritu. Y dice la Escritura que el Señor conoce la intención del Espíritu. Entonces tiene una razón, tiene un significado, tiene una interpretación. Al final es un lenguaje, es un idioma y se reconoce. Entonces todos aquellos otros gemidos o palabras que no tienen un significado no son gemidos. No son gemidos indecibles. No son del espíritu, sino que simplemente son cosas nuestras, de nuestra parte natural, pero que no tienen un significado. Entonces no son gemidos indecibles, ni del espíritu y de nosotros naturales. Eso no tiene ningún sentido, digamos, ¿no? Dentro de la oración. En el verso 26, estos gemidos están inseparablemente vinculados con la intercesión del Espíritu. Con todo, la misma expresa una verdad que difícilmente vamos a poder descuidar. Romanos 8 enseña que los creyentes tienen dos intercesores. Uno, por un lado, el Espíritu Santo, y por otro, Cristo. Cristo ejecuta su tarea intercesora en el cielo, ante el Padre. Romanos 8, Hebreos 7, Primera de Juan 2. El Espíritu Santo lo hace en la tierra, en nuestro corazón, donde estamos nosotros. La intención de Cristo toma forma fuera de nosotros. La del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es decir, en nuestros propios corazones. Cristo ora para que los méritos de su obra redentora sean plenamente aplicados a los que confían en Él. Entonces nosotros tenemos un intercesor en el cielo, Cristo, y tenemos un intercesor, digamos, alguien que intercede por nosotros en medio de nosotros, en la tierra, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ora para que las necesidades profundamente ocultas de nuestros corazones, miren, las necesidades profundamente ocultas de nuestros corazones, necesidades que a veces nosotros ni siquiera nos percatamos, han sido satisfechas. La intercesión de Cristo puede ser comparada con la de un padre, la cabeza de la familia, a favor de todos los miembros de la familia. La intercesión del Espíritu Santo nos hace recordar más bien a una madre de rodillas al lado de la cama de su hijo enfermo y que en su oración presenta las necesidades de ese niño al Padre Celestial. ¿Ven la figura o la ilustración? Un intercesor que tenemos en el cielo y un intercesor que tenemos a la par nuestra dentro de nosotros, en nosotros. 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas colaboran para bien, es decir, a los que son llamados según su propósito. Entonces, cuando nosotros hemos sido llamados, ha sido por un propósito. No solamente sumar al número o a la lista, es por un propósito. Pablo ha demostrado que para todos los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación. Recuerden, ellos son morada del Espíritu. Nosotros somos templo del Espíritu. Somos un templo no hecho de manos de hombres. Somos un templo para el Espíritu. Dios nos llamó, Dios nos restauró, Dios nos transformó y puso a su Espíritu en nuestro corazón, que aún resucitará sus cuerpos gloriosamente. Reciben la seguridad de ser hijos de Dios y como tales de ser sus herederos. Su actual sufrimiento se refiere a la tierra, a donde estamos nosotros hoy, por Cristo y por su causa significa que algún día ellos compartirán su gloria. Lo hemos estado viendo en los versos anteriores. Una gloria tan maravillosa que en comparación con ella las dificultades se desvanecen en la nada. Es como los dolores de parto. ¿Se recuerdan que hablamos o se hablaron de dolores de parto? Cuando la madre está con dolores de parto, por supuesto es doloroso, duele. Cada contracción uterina es dolorosa. Pero y ahí hay un sufrimiento, el dolor, el sufrimiento, etcétera. Hay muchas cosas que suceden en este momento del trabajo de parto, del dolor. Pero cuando da a luz la madre y el niño sale al mundo de estar luego dentro del vientre de la madre, entonces cesan los dolores, desaparecen los dolores de parto. Y la madre ya no siente los dolores o las contracciones porque han desaparecido. Entonces,
Se cambia ahora, cuando la madre ha dado a luz, ahora se cambia el dolor o el sufrimiento de ese trabajo de parto, de esas contracciones, por una alegría, porque ahora ve, conoce a su hijo. La madre y el padre, la madre tiene a su hijo dentro del vientre, pero no lo conoce. La madre lo va a conocer hasta que lo dé a luz. Entonces lo va a poder ver con sus ojos, lo va a poder tocar y lo va a poder cargar y le va a poder dar de comer. Pero antes de eso, la madre no lo conoce, el padre tampoco lo conoce. Entonces, aún los padres le hablen al hijo en el vientre, no lo conocen todavía, hasta que él salga del vientre. Entonces, los dolores pasan, cesan, la madre olvida entonces, digamos, por decirlo de esa forma, ese dolor, ese sufrimiento, esa contracción, y ahora se convierte en una alegría y un gozo, porque tiene el fruto de su vientre, el producto de esa concepción. Ahora ella lo puede tocar, lo puede cargar y lo va a alimentar y lo va a cuidar. Vivirán en ese nuevo cielo y nueva tierra que anhela, con sus gemidos toda la creación. Ellos mismos también gimen. ¿Se recuerdan que lo vimos el miércoles? Toda la creación gime también, como nosotros, mientras esperan ansiosamente la adopción. Ese espíritu siempre intercede por ellos, en armonía con la voluntad de Dios, de modo que dicha intercesión, acompañada de gemidos indecibles, será sin duda efectiva, porque nos lleva o nos prepara, digamos, para ese lugar a donde nosotros estamos yendo. Todas las cosas, nada menos, colaboran para bien. No solo la prosperidad es incluida, sino también la adversidad. No solo el gozo y la felicidad, sino también el sufrimiento y la tristeza. Malvadas intenciones quedan contrarrestadas por Dios, quien las usa para bien. Entonces, no todas las cosas malas literalmente van a dar resultados malos. Dios puede transformar y cambiar las cosas, malvadas o perversas, y usarlas para bien. No solo se incluye lo que los santos mismos experimentan, sino también todo lo que queda fuera de la experiencia personal. Hablando más específicamente, los entes que a continuación se menciona están entre los que son divinamente ordenados y guiados para que colaboren para el bien a los que aman a Dios. ¿Quiénes colaboran? ¿Quiénes son los colaboradores, digamos, o instrumentos, podríamos decir, que Dios puede utilizar, aún sea malo, para convertirlo en un bien o para hacerlo beneficioso para nosotros en algún momento? Los ángeles buenos, por ejemplo, digamos, los ángeles como tal que están al servicio de Dios que nosotros conocemos. Satanás junto a sus huestes, aún estos vengan a querer hacernos daño. El Señor puede cambiar esto y puede hacer algo bueno de esto para con nosotros. Las naciones del mundo y sus gobernantes también son otros instrumentos u objetos, o como querramos llamarle, que Dios puede utilizar para un bien en nosotros. La lluvia y el trueno, los arroyos, las montañas y las nubes, y aún las estrellas en sus órbitas, todo esto puede ser usado por Dios para beneficio, para que colaboren en bien para con sus hijos, porque Él tiene propósitos, porque Él tiene planes. Pareciera a veces como que el Señor no nos escucha, o quizás nos castiga, o quizás pueda estar haciendo algo en nosotros que parezca quizás como un castigo muy extremo, muy severo. Esto no significa que Él no nos reprende o no nos castiga, pero lo hace para bien. Aún sea ese castigo, esa reprensión, ese azote, algo que nosotros podamos interpretarlo naturalmente como algo dañino, como algo malo, como un enojo, Él tiene un plan con eso, y es hacernos un bien. Es solamente a los que aman a Dios que todas las cosas colaboran para bien. A los que no aman a Dios, las cosas no van a colaborar para bien. Es diferente. Para nosotros, sí. Bueno, 29:30. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces vean el orden. Primero, aquí, primero nos conoció, antes nos conoció, luego nos predestinó. Nos predestinó porque ya nos había conocido.
como nos conoció y nos predestinó, nos llamó. Como nos llamó, nos justificó. Y como nos justificó, también nos glorificó. ¿Ven? Entonces, nos glorifica porque nos justificó, porque nos llamó, porque nos predestinó, porque nos conoció de antes. Entonces, nada es una casualidad. Él ya lo sabía perfectamente bien. En realidad, el preconocimiento, ese antes nos conoció. Y la predestinación, esa elección que ya estaba dada. Hay una diferencia de énfasis, en tanto que el primer término, el preconocimiento, dirige nuestra atención a las personas a quienes Dios eligió y solo de modo general a su destino final, la vida eterna, la gloria. El segundo, la predestinación, fija nuestro pensamiento más definidamente en el propósito para el cual ellas fueron elegidas y en los medios para lograrlo. Van a ver, esa meta no es simplemente llegar al fin o entrar al cielo. Eso no es solamente eso. Esa es una parte. Nos conoció desde antes en la interpretación porque fuimos nosotros allí conocidos para vida eterna o para gloria, pero predestinados para un fin. Para un fin, para una razón, para un propósito. Entonces estamos predestinados para cumplir una tarea. El hombre fue creado a imagen de Dios. Esa imagen fue distorsionada por el pecado, ¿se recuerdan? Pero restaurada en Cristo, quien fue y es la imagen de Dios. Segunda de Corintios, Colosenses. Para llegar al significado de Él también nos predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, el factor más determinante no está en el capítulo 8 y versos 11, 21, 23, sino mucho más cerca. Porque a los que de antemano conoció, en el verso 29, esta palabra nos lleva atrás a la eternidad, que, hablando en términos humanos, precedió a la creación de la tierra. Eso significa que antes de que fuera creada la tierra, Él ya nos había conocido. Recuerdan que las cosas, por ejemplo, fueron creadas, pero también fueron formadas. Entonces, digamos ilustrativamente que la creación viene a ser como el diseño de todo el plan o de todo lo que Dios quiere. Y luego se materializa esa creación, se vuelve real, se puede tocar, se puede medir, se puede ver, por ejemplo. Entonces, Él nos conoció. Eso fue mucho antes. Y luego se materializan todos estos aspectos, pero cuando viene la materialización de esta creación de la tierra, Él ya nos había visto, o Él ya nos había elegido, Él ya sabía de nosotros. Y a los que predestinó, los llamó, por supuesto, saliendo de lo que corresponde a la eternidad, a saber, a lo que corresponde a la eternidad, ¿se recuerdan? Estamos hablando, se refiere al que nos conoció incluso antes de la creación de la tierra. Saliendo de lo que corresponde a la eternidad, a saber, el preconocimiento, la predestinación, aunque sus efectos se cumplen en la historia, Pablo entra ahora por medio de una transición muy lógica, el ámbito del tiempo. El apóstol se refiere a lo que el apóstol se refiere es claro, es a un llamamiento eficaz. El significado de ese llamamiento es algo que ha sido explicado en Romanos 1 y 8. Por medio de la conversión y de la fe, las obras del Espíritu, el hombre responde al llamamiento. Entonces aquí hay una conversión, hay fe y hay obras por el Espíritu. Entonces hay otros factores que intervienen que hace de parte de Dios que hace que nosotros podamos responder a ese llamamiento. Y a los que llamó, también los justificó. Entonces ya lo hemos visto antes, hay un sentido en el que la justificación es por la fe. Es el tema de Romanos, la fe. Su significado expuesto en el 1.17 y en el 3.24 y 25. Y a los que justificó, también los glorificó. Los creyentes vamos a compartir la gloria de Cristo. Recuerden, lo vimos el miércoles. No puede haber gloria más grande que la que se le otorga a los seguidores de Cristo por causa de su íntima relación con Cristo. ¿Qué pues diremos?
en respuesta a estas cosas, si Dios está por nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Si Él ya nos conoció, si nos predestinó, si nos llamó, etcétera. Si Él nos ha escogido desde la eternidad para la eternidad y luego nos predestina para poder cumplir un objetivo, un fin y ser parte del plan, entonces, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Él ha indicado que lo que el pecador necesita por sobre todas las cosas es una posición justa ante Dios y que esta justa posición no puede ser obtenida por ningún esfuerzo o mérito humano. Yo no puedo llegar hasta allí solo por mi esfuerzo o por mis características o por mis habilidades o destrezas. Eso es imposible. Esa bendición inestimable es el don gratuito de Dios y hay una sola manera de obtenerla: la fe. Tenemos que creer realmente en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser. Tenemos que creer lo que Él está diciendo. Y aquí están todas las citas que hacen mención con relación a ese regalo de Dios que lo obtenemos a través de la fe. La bendición para la salvación ha sido obtenida para todos, sea judío o gentil, que por medio del poder ya de la gracia de Dios pongan su confianza en el Salvador. Fue Él quien ganó la salvación para su pueblo, por el derramamiento de su sangre. Son salvados por su muerte vicaria, su resurrección y su intercesión. A la luz de todo esto, la pregunta inicial: ¿qué pues diremos en respuesta a estas cosas? Deberá ser contestada: nada tenemos que temer. Ciertamente la victoria está de nuestro lado, porque ya fuimos escogidos. Porque así dice la Escritura y porque nosotros creemos. Recuerden que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no lo miro, pero lo sé y lo espero. Estoy convencido de lo que yo espero. Es real, es verdad. 32. El que ni aún a su propio hijo escatimó. Dios no escatimó a su hijo Jesús, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él en su misericordia todas las cosas? Significa que en algún sentido la entrega de su unigénito e inconmensurable amado hijo fue para el Padre un genuino sacrificio. Dios, el juez, tiene un hijo, un único hijo, y lo quiere mucho porque es el único que tiene, y es el hijo mismo. Dicho hijo nunca cometió pecado, él nunca ha hecho nada malo. En todo lo que hacía, complacía a su padre. Era un hijo obediente. Una sentencia inconmensurable en su severidad y es ejecutada en todo detalle. Dios no escatimó a su hijo, no mitigó la severidad de la sentencia en manera alguna, y el hijo mismo concordó con el Padre y el Espíritu en todo. Él, el hijo, cargó totalmente con esa horrenda maldición. Tomó la copa de la inexpresable agonía hasta la última gota. Este era el plan de Dios. Su hijo conocía su plan, su hijo sabía por qué iba a venir a la tierra y para qué iba a venir a la tierra, sí lo sabía. Su hijo consintió en venir y en dar su vida y derramar su sangre para que fuesen salvos, para que conocieran al Padre, para que se abrieran sus ojos, para que nacieran de nuevo, para que fueran redimidos. Por ejemplo, el hijo sabe eso, el hijo sabía cuál era su función. Abraham fue rescatado a último momento y también su hijo Isaac. No pasó esto con Jesús. ¿Ven? Abraham fue rescatado a último momento y también su hijo Isaac. Pero Cristo cargó con la ira total y voluntariamente. Dios entregó a su hijo tanto por el judío como por el gentil, por todos sus amados, hijos sin restricción de raza, sexo, nacionalidad, oposición social o ninguna otra causa. Él entregó a su hijo por todos aquellos a los que él había conocido, a los que predestinó, a los que llama, a los que glorifica. ¿Quién presentará algún cargo contra los escogidos de Dios? ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a señalar? A los escogidos. Es Dios quien justifica.
¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, aún más el que fue resucitado de entre los muertos, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿No son estos los escogidos de Dios? ¿No es eso lo que se implica en el capítulo 8, verso 29? Conocidos de antemano, predestinados. Por cierto, cuando en la disputa entre el sumo sacerdote Josué y Satanás, Dios defendió a Josué y reprendió a Satanás. Este último fue silenciado inmediatamente. Cuando Dios justifica a una persona, todas las acusaciones pierden su validez. Cuando a usted lo acusa, cuando a usted le dicen algo, cuando viene un falso testimonio, cuando vienen cosas que lo vienen a dañar o le vienen a hacer daño o vienen a querer destruirlo, por ejemplo. Si el Señor conoce el corazón, si el Señor sabe que no es así, entonces en todas muchas otras cosas, Dios, como estas, por ejemplo, Dios va a justificar a la persona. Entonces todas aquellas acusaciones que han venido contra esa persona no tienen validez, porque Dios está justificando a la persona. Entonces, alguien decía alguna vez, si Dios no me va a defender a mí, entonces no tiene mucho sentido que yo me defienda solo. Porque ¿cómo podré yo defenderme de todas esas cosas? ¿O cómo podré yo justificarme de todas esas cosas? Si yo no puedo justificarme de todas esas cosas, entonces no tengo otra opción más que recibir lo que venga. Es su voluntad y su propósito. El clímax de la certeza es alcanzado en la cláusula que también intercede por nosotros. Isaías, Lucas, Juan. Porque ¿cómo se podría imaginar que el Padre se negaría a atender las oraciones intercesoras del Hijo, que tan plena, maravillosa y gloriosamente cumpliera la tarea que le fue dada? Juan 14:7. ¿Acaso no le dijo el Hijo mismo al Padre, yo sabía que siempre me oyes? Él lo sabe. ¿Ven lo que le dice el Hijo? Yo sabía que siempre me oyes, le dice. Porque siempre los ojos y los oídos de Dios mismo, el Padre, están atentos a nosotros. Incluso los ángeles dicen que es el hombre para que tengas de él memoria. O sea, Él está atento a nosotros. ¿Qué le están diciendo los ángeles, digamos? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? O sea, ¿por qué tú te acuerdas del hombre? ¿Por qué en tu mente está el hombre? ¿Por qué te recuerdas de él? ¿Por qué? Él está atento, él sabe. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aflicción o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Qué puede separarnos de su amor? He aquí otra pregunta retórica. Nadie podrá jamás separarnos del amor de Cristo que Cristo tiene por nosotros. Nada puede separarnos del amor, dice la Escritura. Ninguna cosa. ¿Puede cesar el amor de Dios para nosotros? No, no puede cesar el amor de Dios para nosotros. Aquí dice que jamás, jamás. Dice, nadie podrá jamás separarnos del amor de Cristo. Entonces, el amor de Cristo nunca jamás va a cesar o desaparecer por nosotros. Siempre Él nos va a amar. La referencia no es a nuestro amor por Cristo, es a su amor por nosotros, sino el amor de Cristo por nosotros, como lo indica claramente en el verso 37, más adelante, por medio de aquel que nos amó. Pablo enumera 7 circunstancias que podrían ser traídas a consideración. 1. Aflicción, angustia. El hecho de que Pablo use ambas palabras indica que en su mente había una distinción entre ellas. La sugerencia de varios expositores de esas dos palabras usadas en el original se refiere a una aflicción externa, por ejemplo, y a una angustia interna. Nosotros somos afligidos y también nos angustiamos. ¿Es normal que nos aflijamos y nos angustiamos? Por supuesto que sí. Es normal, es parte de nuestra vida en este mundo natural. Eso va a suceder hoy, mañana y siempre mientras estemos viviendo en este mundo. Cuando nosotros seamos arrebatados, cuando nosotros vengamos a la presencia de Dios, cuando nosotros estemos en otra era, en otra dispensación, entonces todo esto habrá pasado, habrá cesado, habrá desaparecido. Pero hoy nosotros tenemos aflicción, nosotros tenemos angustia. En el Nuevo Testamento, Pablo es el único escritor que usa la palabra angustia.
y aún en las epístolas se encuentra solamente 4 veces. La persecución, cuando surge la aflicción o la persecución por causa del mensaje. Entonces somos perseguidos por el mensaje, porque hablamos del mensaje. Hasta nos odia la gente también a veces cuando hablamos del mensaje, ¿verdad? Hay gente que se enoja, hay gente que se molesta, hay gente que se irrita. Entonces expresan su enojo y algunos persiguen incluso a aquellos que hablan del mensaje, ¿verdad? Hace unos días, creo yo, vi una noticia, creo que fue una noticia por un noticiero en la televisión, y había un hombre que iba con una bocina, un altoparlante, iba con una bocina hablando por un camino de tierra en una aldea, en un lugar, y, y entonces este hombre va por la calle de tierra ahí de la aldea y va hablando por el parlante de la palabra de Dios. En eso sale un hombre y lo graban, sale el hombre de una casa y agarra de un arbusto, y con ese le comienza a pegar y lo comienza a golpear. Y el hombre sigue hablando y dicen, y entonces le dicen, ¿pero por qué pasa eso? Y el hombre dice, y el hombre que está hablando con el parlante dice, otras veces también ya me han pegado, dice. Yo estoy hablando en la calle, voy caminando por la calle, estoy hablando de la palabra de Dios y sale la gente y me pega físicamente, me agrede físicamente, pero yo sigo hablando. Bueno, hambre. La palabra en el original significa hambre, hambruna. Habrán hambres, habrán terremotos en diversos lugares. Eso no nos va a separar. La desnudez no nos va a separar. Estuve desnudo y me cubriste. Muchas veces el significado es más general de lo que desnudo podría sugerir. Lo necesitado de ropa es a veces una mejor traducción, ¿verdad? No tenemos ropa, no tenemos nada, pero nada puede separarnos de su amor por nosotros. El peligro, la espada. Yo no he venido a traer paz sino espada. Pablo solo la usa aquí en Romanos 13 y en Efesios 6:36. ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos matados todo el día. Miren, matados todo el día. Somos considerados ovejas de matadero. Al citar el Salmo 44:22, Pablo demuestra que nada hay de extraño o inesperado respecto al sufrimiento de hoy por causa del Señor. Entonces, una interpretación, al menos de somos matados todo el día, somos considerados ovejas del matadero, los sufrimientos de cada día. El apóstol, por otra parte, entendió que sufrir por Cristo significaba entrar en una comunión más estrecha con Él. Entonces, de alguna forma pareciera un poquito contradictorio, que entre más comunión vamos a tener con Él, obviamente podría aparecer más sufrimiento. Tal sufrimiento era una ganancia, no una pérdida. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa la gente os vitupere y os persiga y diga falsamente toda clase de males contra vosotros. Regocijaos y llenados de alegría irrefrenable, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes de vuestro tiempo. ¿Ven? Entonces pareciera como que entre más yo lo busque o más yo aprenda de él, más quizás azotes, digamos, estaríamos recibiendo. Esos azotes diría, bueno, entonces si te busco menos, recibiría menos azotes. Por supuesto, pero entonces nuestra recompensa de alguna otra forma no sería tan grande como lo que el Señor nos está diciendo. Entonces significa, en otras palabras, de que nosotros tenemos que ser severamente golpeados como tal. No dice literalmente que debemos de ser severamente golpeados como tal, sino está haciendo mención a que por causa de él, de nuestro mensaje a los hombres, estos responden de esa forma. El cumplir nuestro propósito, el cumplir el propósito, el cumplir el mandato que Él nos ha dado para lo que nosotros fuimos predestinados. Entonces, y esa tarea representa para cada uno o para las personas
un azote, digamos, ¿no? O alguna clase de males contra todos ellos. Dice, regocijaos y llenaos de alegría, porque vuestra recompensa es grande. Cosa que no pasa con algunos otros, ¿no? 37, 39. No. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni futuras, ni porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desea enfatizar que en medio de todas estas desagradables experiencias o adversas experiencias, en realidad, aún por medio de ellas y con su ayuda, somos más que vencedores. No solamente que al fin seremos vencedores, esto no digámoslo inmediatamente por causa de vuestro maravilloso carácter y resuelto valor, visto que nuestro amor por Dios nace de su amor por nosotros, secuencia que nunca falla, ya que por naturaleza no amamos a Dios. Nosotros naturalmente hablando, no lo amamos como tal. Es porque su amor y su misericordia han venido con ciertos factores a nosotros para que nosotros lo podamos buscar a Él y podamos convertirnos a Él y podamos volvernos a Él. Si fuera por causa nuestra, solo con hablarle a cualquier persona en la calle se convertiría. Pero no es por mí ni por ustedes, sino es porque Dios realmente lo ha conocido, lo ha predestinado. Entonces, como nosotros venimos realmente a ser parte de ese plan, entonces nosotros hablamos a aquellos. Y aquellos que también han sido conocidos y predestinados vendrán al conocimiento de Él. El caso de los dos ladrones que están en la cruz, ¿recuerdan? Uno de ellos dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Este hombre este hombre había sido conocido con anterioridad, este hombre había sido conocido en la eternidad y este hombre estaba predestinado. Justo en el último minuto de vida en la tierra, él creyó. Pasó toda una vida eh, sin buscarlo, sin obedecerlo, pero en el último momento, este hombre se volvió, porque él había sido escogido como tal. Las dos afirmaciones se parecen la una a la otra. No son iguales, pero ciertamente son similares. Una vez que esta estrecha relación es captada, comenzamos a entender que lo que Pablo está diciendo es que no se trata solamente de que estas diversas dificultades y fuerzas no nos dañan, sino que en realidad nos ayudan. Todas ellas colaboran para bien. Es por esa razón que él afirma que en conexión con ellas somos más que vencedores. Un vencedor es una persona que derrota al enemigo. El que es más que vencedor hace que el enemigo sea una ayuda. ¿Bien? Ni la muerte ni la vida pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La muerte no nos separa, al contrario, la muerte nos lleva a Él. Porque si yo no me muero físicamente, o sea, yo no puedo entrar al reino con mi cuerpo físico, o nosotros no podemos entrar al reino con nuestro cuerpo físico, literalmente, que tenemos hoy. O sea, no es de carne. Entonces, la muerte no me separa, la muerte me lleva, me acerca a Él. Y la vida, por supuesto, hoy, la vida en la tierra, la vida que tenemos hoy, eso no nos separa. Eso la disfrutamos y la gozamos. Aún ni la muerte lograría separarnos de Dios y el creyente está firmemente enclavado en el corazón y en la mente de Pablo. Hay confirmación adicional en Lucas, Juan y Hebreos. En lo que respecta a la vida, a pesar de todas sus distracciones, para el incrédulo, especialmente, la vida del creyente es una vida de comunión con Dios. Entonces, ¿cómo no nos va a amar Dios si tenemos una comunicación con Él? Tenemos una estrecha relación con Él. Ni ángeles ni principados. Lo que Pablo dice en el presente contexto en Romanos 8 es simplemente esto, que aún los ángeles, sean buenos o sean malos, sean reales o irreales. Irreales, dice el comentarista, como referencia a clases de espíritus suprahumanos que existen solamente en la imaginación de la gente.
nada pueden hacer para separarnos del amor en Cristo. Ni cosas presentes, ni cosas por venir. El tiempo, ya sea presente o futuro. El presente con sus problemas, el futuro con sus presagios. Nada puede hacer para separarnos del grande y profundo amor con que Dios en Cristo nos sonríe desde lo alto y que de momento a momento nos confiere, nos perdona, nos ayuda y nos alienta en nuestro camino en la vida. Ni lo alto ni lo profundo nos amenaza el peligro que viene de lo alto. Parece el infierno abrir sus fauces. El Hijo de Dios está seguro. Si el tiempo no lo puede separar del amor de Dios, tampoco podrá hacerlo el espacio, ni lo alto ni lo profundo, ni lo del oriente ni lo del occidente, ni los poderes. La razón por la cual Pablo colocó ni poderes entre, ni cosas presentes, ni cosas por venir, y ni lo alto ni lo profundo. Es algo desconocido. O sea, ¿qué poderes, qué cosas pueden existir que nos puedan separar del amor de Dios? O sea, aún los hubiera, no nos separarían del amor de Dios. Ni ninguna otra cosa creada o hecha. El apóstol añade ante todo abarcador para enfatizar que ninguna cosa de ningún orden será capaz de separar a los creyentes del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces no hay absolutamente nada que pueda, nada que pueda separarnos, por ejemplo, del amor de Dios. Dios ha sido bueno, es bueno, será bueno siempre con nosotros y amoroso. Miren, hasta aquí hemos avanzado más rápido porque hay muchos aspectos en estos últimos versos, esta última parte que hemos estado viendo no solo desde el principio del capítulo 8, sino desde el capítulo 1. Entonces, como ustedes saben, cada capítulo es una continuidad, por supuesto, de la carta, de la lección, de la enseñanza que Dios ha estado dando a su iglesia. Que esto es doctrina para la iglesia, es para nosotros, es para nuestro tiempo, es para hoy. Entonces Pablo está enseñando a su iglesia a confiar, a tener fe, a estar seguro, a estar convencido realmente que todas estas promesas que Dios que ha estado revelando a Pablo para enseñarla a través de la carta, no solo a la iglesia de Roma, sino a nosotros hasta el día de hoy, es un hecho veraz, es una verdad absoluta. Bueno, tengo -10. Estamos, creo que, a unos minutos justo antes de nuestro tiempo que tenemos generalmente para pasarlo en las redes o en la radio, que tenemos ahí 1 hora, pero estamos justo en ese tiempo. Bueno, entonces, en resumen, ¿somos nosotros realmente victoriosos en Cristo Jesús? Y está escrito en la palabra, lo dice aquí claramente. Los comentaristas, obviamente estudiosos de la escritura en todo el aspecto exegético, coinciden, obviamente, en una doctrina sana en donde nosotros hemos sido más realmente que victoriosos. ¿Ven? Entonces el Señor ha venido aquí a enseñarnos y a hablarnos y a instruirnos en todas estas cosas que hemos visto durante este capítulo 8. Bueno, entonces... Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.